Todos los seres humanos nacen libres e iguales. La Comisión de Derechos Humanos es tu casa, es de todas y de todos. Acompáñanos a lograr un Hidalgo con derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en colaboración con esta emisora radiofónica. Yo soy José Manning y les damos la bienvenida a este espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos, la cultura de la legalidad, de la paz y la no discriminación. En nuestro programa de hoy estaremos hablando con Gerardo Romero García, presidente de la Asociación Civil Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos brinda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Un placer poder contribuir a esta tarea tan importante de promover y difundir la cultura de los derechos humanos. Pues muchas gracias, Gerardo, y pues para comenzar, ¿podrías comentarnos un poquito más pues acerca de tu asociación, el cómo surge, cuándo comenzó, con cuántas personas comenzaste, toda esta historia el que conlleva a cabo de crear tu asociación? Platícanos un poquito más. Claro que sí. Defiende, como comúnmente se conoce a nuestra asociación, surge a principios del año 2017. Nuestro aniversario, legalmente hablando, digamos, es el 27 de marzo de 2017, aunque habíamos ya empezado a trabajar como colectivo desde algunos meses antes. La idea fundamental que da origen a esta asociación es por tratar de contribuir a fortalecer un derecho que históricamente ha sido de difícil acceso para la ciudadanía, como es el acceso a la justicia. Nosotros como abogadas, como abogados que principalmente integran a esta organización, nos hemos dado cuenta de lo complejo que resulta para una persona, para un ciudadano, poder acceder a un servicio legal, a un servicio jurídico, cuando no se cuentan con los recursos suficientes para ello. Efectivamente, existen instituciones como la Defensoría Pública, en el caso de los asuntos en materia penal, la Procuraduría General de Justicia, pero las lagunas que siguen quedando respecto al alcance que tengan dichas instituciones y las necesidades que tiene la misma población, nos hicieron ver que hay un gran campo para poder trabajar y aportar a la sociedad en ese rubro. Entonces, la idea fundamental es, desde luego, unir esfuerzos entre abogadas, abogados que integraron originalmente a nuestra asociación. La iniciamos con 5 personas, la organización, para que se pudiera acercar a la ciudadanía servicios de asesoría jurídica, ya sea gratuitos o a bajo costo, con esta intención de garantizar y asegurar que todas las personas puedan tener derecho de acceso a la justicia, que en el ámbito de la defensa de los derechos humanos es fundamental, pues dicha defensa técnica, vamos a llamarle, a veces no siempre se hace desde el activismo en las calles o mediante posturas o posicionamientos públicos. También la defensa de los derechos humanos, nosotros lo hemos visto y lo hemos tratado de canalizar por ahí, puede y debe hacerse ante las instancias que el Estado ha creado para esos fines, sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2011 y la ley de amparo, en donde se ha abierto la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, sea un garante de los derechos humanos de las personas, como también lo es y lo han sido desde hace 30 años las comisiones de derechos humanos, que sin tener la naturaleza jurisdiccional hacen un trabajo también de visibilización, de investigación y de transformación de la
del espacio público, para que se pueda igualmente pues proceder a la defensa de los derechos humanos por estos medios. Entonces, con esta intención es que se forma. Si bien hoy en Hidalgo existen otras muchas organizaciones que se dedican también a la defensa de los derechos humanos, nosotros hemos pugnado por enfocarlo desde el punto de vista técnico-jurídico. Pues muy interesante esto que nos comentas, ya más de 5 años desde la creación de esta asociación. Y platícanos, Gerardo, ¿qué retos, qué obstáculos te has enfrentado a efecto de poder precisamente pues cumplir con este objetivo tan importante que refieres de defender los derechos humanos? Platícanos un poquito más. Desde luego han sido una buena cantidad de retos y obstáculos también que uno se encuentra desde la sociedad civil en la tarea de promover y defender los derechos humanos. Yo considero que uno de los principales obstáculos a los que no solamente nosotros, sino la ciudadanía en general se enfrenta es al sistema, muchas veces hay que decirlo, burocrático, un sistema muy conservador, pensando por ejemplo en la manera en que se resuelven o se abordan casos de derechos humanos en los tribunales, en los juzgados incluso. Es complicado puesto que el avance, la evolución de la judicatura en este sentido es lento. Solo por poner un ejemplo para ilustrar esto, se presenta un caso en donde una persona demanda la guardia y custodia de un niño que no es su hijo biológico, pero que ha vivido con el niño desde que tenía 8 meses hasta la edad de 10 años más o menos, porque su mamá biológica estaba privada de la libertad. Entonces ella demanda la guardia y custodia en un juzgado familiar aquí en Hidalgo, y ni siquiera le dan admisión al juicio, porque a entender del juzgado no se cumple con el requisito esencial, que es acreditar la filiación. Esto a nosotros nos pareció que precisamente era un tema en donde había que argumentar los derechos de niñas y niños, el principio de interés superior de las infancias, el valor de la primera infancia, lo que significa para un niño de 8 años separarlo de quienes han sido su familia toda su vida, y solo por aplicar un principio de legalidad que a todas luces, por lo menos a nosotros, nos resulta obsoleto. Esto solo como ejemplo, pero este tipo de situaciones son el tipo de retos a los que nos enfrentamos. Es una cultura, al final del día los derechos humanos son una cultura que tiene que transformar la mentalidad, el comportamiento, las perspectivas de las personas. Entonces creo que cuando hablamos de tanto de retos como de obstáculos, estamos en una situación como esta, y seguramente ustedes desde la Comisión de Derechos Humanos lo deben de percibir de una manera muy similar. Se tiene que trabajar mucho en arraigar verdaderamente en el grueso de la población una cultura del respeto a los derechos y a la igualdad, a la no discriminación. En el caso, por ejemplo, muy específico de los derechos de niñas y niñas, eliminar la visión adultocéntrica, las perspectivas que ponen a los niños como si fueran objetos y no sujetos de derecho. Entonces hay muchos retos sin duda. No todo el trabajo se hace en los tribunales, no todo el trabajo tampoco se hace en las calles, digamos. Tiene que ser un equilibrio de esfuerzos de mucha gente que se está comprometiendo con el tema. Y bueno, nos comentas esta parte de esos servicios que llegan a la sociedad, sobre todo esto que refieres pues de tu objetivo principal, que es este tema pues obviamente de la defensa de los derechos humanos. Manejan otro tipo de materia en la cual las personas pudieran precisamente acercarse a conocer un poco más sus servicios. ¿Qué otro tipo de servicios ofrecen? Cuestiones de capacitación, no sé, que nos puedas platicar. Aparte del servicio específicamente de asesoría jurídica, acompañamiento legal, es preciso decir también que durante mucho tiempo, en los últimos 5 años, se ha brindado también un servicio de acompañamiento a muchas víctimas de violencia de género, tanto en el ámbito penal como en el ámbito familiar. Casos que tienen que ver con guardas y custodias, como decía yo, pensiones alimenticias, pero también casos de violencia. Hemos tenido también posibilidad de acompañar a víctimas de violencia digital, de
violencia sexual, violencia psicológica, en fin, muchos casos de esta naturaleza. Igualmente nuestra organización ha participado y de hecho participa al día de hoy dentro del sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Tenemos una de las integrantes de nuestra organización, es miembro del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas. Igualmente es hoy día parte de un comité de supervisión de centros de asistencia social del DIF Hidalgo, donde en compañía de otras instancias como la propia Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Educación, de Salud, COFEPRIS, etcétera, se hacen visitas regulares a centros como Casa de Cuna, Casa del Niño, Casa de la Niña, otros centros de naturaleza privada, para verificar que no existan condiciones donde se vulneren los derechos de niñas y niños. En cuanto a los servicios que brinda la asociación, hoy también ya contamos con un área de atención psicológica que nos fuimos dando cuenta durante el trayecto de esta misma asociación, que son dos temas que van de la mano, son dos temas que no se pueden desvincular, ¿no? Muchas personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos pasan por etapas de depresión, de traumas que necesitan también atención profesional. Entonces fue como decidimos también crecer en ese sentido para poder canalizar a quien así lo necesitara y lo desee al área de atención de psicología. Y bueno, pues en general el activismo que se ha generado, la vinculación que hemos tratado de mantener en todo momento con las instancias públicas, nos ha permitido llegar a mucha gente en estos últimos años. Mencionar, por ejemplo, que tenemos convenios de colaboración con la Defensoría Pública del Estado, con el Centro de Justicia Alternativa, con Comisión de Derechos Humanos, con INAPAM, para que nos puedan canalizar casos que por cualquier naturaleza no pudieran atender estas instancias. Como toda organización de la sociedad civil, pues tratamos de colaborar en ese sentido con las instancias del sector público y poder llegar a donde a veces el Estado no puede llegar. Pues muy interesante esto que nos comentas, Gerardo, sobre todo que ya se ha tenido una ampliación bastante considerable en estos servicios que ofrece y sobre todo de que se observa que es una situación bastante integral, ¿no? Bueno, pues es momento de ir a un corte, enseguida volvemos, vamos a una pausa. Sigue la conversación en nuestras redes sociales. En Facebook, Derechos Humanos Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en @CDHE-Hidalgo. En breve regresamos. Gracias por tu sintonía. Escuchas Hidalgo con Derechos. Una comisión cercana a ti, cercana a todos. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos, un espacio para la promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos. Ya estamos de regreso y seguimos con la entrevista con Gerardo Romero García, presidente de la Asociación Civil Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo. Gerardo, nos comentabas en el primer bloque todo esto en el cómo surge, cuándo se creó, cómo comenzaste, los servicios que se ofrecen. ¿Podrías platicarnos estas experiencias que se viven en esta defensa de los derechos humanos y sobre todo de las satisfacciones que ustedes han encontrado en ayudar a todas las personas en esta búsqueda de la justicia? ¿Nos puedes comentar alguna experiencia que quisieras compartir? Han sido muchas personas a las que hemos tenido oportunidad de asesorar, de ayudar. En este momento estoy pensando, por ejemplo, en un caso que nosotros siempre al interior de la organización recordamos y hemos platicado muchas veces. Fue la llegada de una persona que llegó a nosotros, a la organización,
él se encontraba en situación de calle y por ese motivo su hija de 4 años de edad la habían canalizado a la casa de la niña en el DIF, y su papá no la veía, tenía meses sin verla. Cuando nosotros revisamos su expediente, pues obviamente nos dimos cuenta de que había una serie de problemáticas ahí inmersas, ¿no? No solo era el tema de la situación de calle, sino que él, como su papá, pues también había incurrido en el consumo de sustancias, de drogas, de sustancias narcóticas, carecía de un trabajo, de un lugar para vivir, entonces pues no eran las condiciones propias para que pudiera ver a la niña. El señor necesitaba mucha ayuda, definitivamente. Ahí nos dimos cuenta que el mero consejo legal a veces no es suficiente y no nos resuelve una problemática. Tuvimos que empezar a trabajar con esta persona desde lo más básico, ¿no? Tratar de hablar con él, de concientizarlo para que pues primero hiciera algo para recuperarse de sus problemas de adicciones que tenía, para que pues se atendiera, ¿no? En un tema de salud que finalmente él estaba incurriendo. Se pudiera ver la forma de que él consiguiera un empleo, un trabajo, y costó mucho trabajo realmente. O sea, fueron a lo mejor 1 año, 2 años en que se le estuvo monitoreando a esta persona para ver cómo iba pues mejorando en sus condiciones de vida. Y pues al final lo hemos logrado, se pudo pedir y obtener la convivencia con su hija después de casi 2 años de no verla, y realmente uno se da cuenta de las satisfacciones personales y humanas que este tipo de cosas nos generan, porque no es nada más obtener un acuerdo a nuestro favor o una sentencia, sino es tratar de reunir de nueva cuenta a una familia, un padre con su hija. Y digo, obviamente pues nosotros no estamos para juzgar absolutamente a nadie, pero nos daba mucho gusto ver que pudieran volver a tener esa relación, y sobre todo haber ayudado a restaurar un poco la vida de las personas, que a veces la vida de las personas es bien complicada y uno no puede saber qué tanto necesitan. Entonces es una experiencia, pero así como esas hay otras muchas. Hay veces que hemos podido obtener también algunos logros, por ejemplo el cuidado, la protección de algunas personas que están en situación de violencia, tema de los derechos de los niños, que es algo que hemos trabajado muy profundamente, y también hay veces donde no lo hemos conseguido. O sea, eso también tenemos que decirlo. El trabajo jurídico no siempre es exitoso, ¿no? Desde luego que uno siempre busca pues pelear y luchar hasta la última instancia, pero bueno, hay aspectos buenos, hay aspectos malos. Siempre tratamos de disfrutar y de pues aprender de los buenos, pero sobre todo aprender de las experiencias también que no nos han resultado positivas. Y bueno, pues eso también es parte del activismo que hacemos, ¿no? Pero pues no nos cansamos ni nos desilusionamos y tratamos de seguir siempre adelante. Pues muy interesante esta experiencia que nos platicas, y como bien dices, deben de tener muchísimas otras que les llene de satisfacción a ustedes como asociación, y en lo personal pues ayudar a las personas en esta defensa de los derechos humanos y poder encontrar justicia que a veces tiene pues todos estos obstáculos que ya nos comentabas. Y platícanos, ¿cuál es la manera para que la ciudadanía pudiera acercarse con ustedes? Si existe a lo mejor alguna parte de en dónde se encuentran, alguna vía de contacto, cómo poder acceder a los servicios de ustedes. Platícanos. Claro, bueno, nuestras oficinas están aquí en Avenida Revolución, en esquina con la calle Jesús Silva, es el número 203. La mayor parte de la gente que llega con nosotros lo hace por medio de los convenios de colaboración que tenemos con las instituciones, pero obviamente pues el acceso a la asociación es libre, puede ser directo, no es necesario que vayan canalizados por medio de alguna instancia. Tenemos distintas vías de contacto, tenemos nuestras páginas en Facebook, en Twitter, así nos encuentran como Defiende HHAC. El número telefónico de la asociación es el 771-71-484-98. También nos pueden escribir algún mensaje en redes sociales para contactarnos.
Y bueno, ya nosotros por lo general hacemos una cita con las personas que nos contactan y ya estamos ahí atendiéndoles. Nuestros horarios de trabajo, vamos a decir, habituales son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, como ustedes saben, el trabajo de los abogados a veces no tiene horarios ni tiene esos límites tan burocráticos, tan formales. Y pues hay veces que también tenemos que estar pues escuchando, atendiendo, ayudando a la gente pues en días, fines de semana, vacaciones, porque lamentablemente la problemática de la falta de acceso a la justicia, de la violación de los derechos humanos, no conoce de horarios, no conoce pues estas formalidades, ¿no?, que a veces uno quisiera manejar. Pero bueno, ese es nuestro horario pues formal, pero estamos al pendiente de cualquier situación que se presente en cualquier momento. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya tienen ahí las vías de contacto para poder acceder a estos servicios que nos ha comentado Gerardo Romero. Y platícanos por último, ¿qué metas, qué retos, qué objetivos tienen para ir cumpliendo su visión que tiene esta asociación? ¿Qué se espera en los años venideros, en los próximos meses? ¿Qué es lo que se busca? Estas metas a alcanzar, platícanos. Una de las metas en primera instancia que tenemos pues es tratar de seguir creciendo y consolidándonos como una organización referente en la materia en el estado de Hidalgo, que hoy hemos atendido a una buena cantidad de hidalguenses que han requerido de los servicios de asesoría legal, acompañamiento, pero sabemos que hay mucha más gente que necesita y requiere de estos servicios. Y esto pasa en gran medida también porque, como lo decía yo hace un momento, las necesidades superan a veces a las posibilidades que tiene pues no solo la sociedad civil, sino el mismo Estado. Por ejemplo, tenemos por ahí el gran reto de que al día de hoy en el estado de Hidalgo no contamos todavía con una comisión ejecutiva de atención a víctimas, como ya se cuenta a nivel federal y en la gran mayoría de los estados de la República. Esta comisión de atención a víctimas precisamente lo que busca es pues tratar de llevar también asesoría jurídica, sobre todo en el procedimiento penal, de hacer acompañamiento igualmente a víctimas, de brindarles apoyo en temas de no solo de representación legal, sino también de atención psicológica, médica, apoyos económicos, de traslado, alojamiento, etcétera. Es algo que nosotros como organización pues obviamente estamos un poco limitados para hacerlo, ¿no? Pero la intención es seguir trabajando de la mano con las autoridades, porque hay muchas áreas donde podemos incidir también. Por ejemplo, mencionar que hemos trabajado igual como organización para la consulta de la reforma de distintas leyes en el Estado, ¿no? La ley de personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas, la propia ley de víctimas del Estado, la ley de personas desaparecidas. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en el Congreso, de sentarnos con los diputados para poder también pues exponer nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, qué hace falta, cómo lo podemos atender. Y desde luego uno de nuestros principales retos pues también es seguir incidiendo, ¿no?, en la política pública como organización, que podamos seguir siendo escuchados. La ciudadanía tiene que participar para la construcción de un Estado de Derecho. Entonces, pues de repente tenemos por ahí estos dos frentes abiertos, ¿no? Tanto el aspecto puramente pues técnico, jurídico, como la parte de incidencia pública también. Gerardo, ya para cerrar el programa, ¿podrías platicar o dar un mensaje a todas estas personas que buscan de alguna manera pues que sus procesos en la defensa de sus intereses jurídicos pues puedan llevar a un buen puerto, pues que al final conozcan tu asociación y sobre todo que puedan tener este acercamiento y sobre todo pues también, por qué no decirlo así, pues una esperanza de que al final sí puedan llegar su procedimiento a un buen término? No sé si quisieras darnos un mensaje final. Creo que el mensaje siempre debe de ser no desistir. Uno de los problemas más recurrentes que nosotros vemos en la ciudadanía es el abandonar sus causas, sus procesos, porque pues el tiempo, la duración, el desgaste que esto implica hace que muchas veces la gente prefiera ya no continuar,
De hecho, es uno de los grandes problemas que enfrenta la Procuración de Justicia en México. Preferir no denunciar para no tener quizás en nuestra imaginación que perder más tiempo, perder más energía en un proceso que tal vez no vamos a llevar a buen puerto. Que precisamente nosotros como asociación tenemos la función y el compromiso de hacer que las causas no se den por terminadas, que no se den por abandonadas y que siempre puedan llegar a buen puerto. Esto desde luego que yo lo comento aquí con mucha rapidez, es complicado en la práctica, pero con la colaboración entre sociedad civil organizada, ciudadanía, organismos autónomos y el mismo Estado, tenemos todos que tirar hacia el mismo lado. La búsqueda de justicia ya no es un bien que pueda aplazarse, que pueda seguirse mirando como secundario en la lista de prioridades que tiene la sociedad hidalguense. Por eso es que tenemos que seguir todos trabajando juntos por este mismo objetivo. Es complicado, nadie dijo que sería fácil, pero naturalmente es algo que vale la pena porque nos ayuda a construir una sociedad más justa y más igualitaria. Y entonces, con ese objetivo, pues tratar de que la ciudadanía crea en la justicia, crea en la sociedad civil que está trabajando muy fuerte, que ha tomado un peso muy relevante en Hidalgo en los últimos meses y que lo seguiremos haciendo para construir esta sociedad que Hidalgo se merece. Pues muchísimas gracias por ese mensaje, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, de haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio, encantado de estar aquí. Ha llegado el momento de despedirnos por esta ocasión, no sin antes invitarles a seguirnos a través de nuestras redes sociales y página web institucional, que es www.cdhhgo.org. También recuerden que pueden contactarnos en la línea 871-765-96 y también contamos con el número de WhatsApp para asesorías o incluso interponer una queja al 771-360-0270. Repito, 771-360-0270. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como CDH Hidalgo, en Facebook como Derechos Humanos Hidalgo y en nuestros canales de YouTube como Derechos Humanos Hidalgo e Hidalgo con Derechos. O bien acudir de manera presencial a cualquiera de nuestras 14 oficinas en el estado. Yo soy José Manning y nos escuchamos la siguiente semana en una emisión más de Hidalgo con Derechos, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Hasta pronto. Una comisión cercana a ti, cercana a todos. Hidalgo con Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.